Venezolaridad, una pasión inteligente, con Rafael Marrón González. ¿Cómo perdió Venezuela la Guajira? En 1830, cuando Venezuela se separa de la Nueva Granada, se plantea la necesidad de establecer los límites con precisión. Basándose en el uti possidetis juris, o derecho del que posee el territorio reclamado, o derecho de pisatario de 1810, Venezuela había considerado la península de La Guajira como perteneciente a su territorio. Venezuela y Colombia trataron de dirimir sus límites entre el Cabo de la Vela y Río Hacha con una serie de tratados infructuosos y apelaron al arbitraje de España, un grave error nuestro, que fue desfavorable a Venezuela. En 1922, el Consejo Federal Suizo, al que se había apelado, confirmando casi totalmente la frontera establecida por el arbitraje español de 1891, dictó sentencia desfavorable para Venezuela y concedió a Colombia 12.200 kilómetros cuadrados del territorio de La Guajira y a Venezuela 3.257. El 5 de abril de 1941 se firmó en el Rosario de Cúcuta el Tratado de Límites que establece la frontera actual, con lo cual Venezuela perdió La Guajira y Colombia supuestamente obtuvo costas en el Golfo de Venezuela, por lo que reclama ahora áreas marinas y submarinas, lo que no es procedente porque no puede hablarse de plataforma continental en el Golfo, que es una bahía histórica, porque la plataforma continental solo puede encontrarse en el zócalo continental por debajo de las aguas libres de alta mar, conforme a lo establecido en la Convención de Ginebra sobre Plataforma Continental del 29 de abril de 1958, que es ley venezolana a partir del 26 de julio de 1961. ¿Qué es el Golfo de Venezuela? El Golfo de Venezuela, situado al noroeste del país y constituido por una masa de agua marítima que tiene una superficie total de 17.840 kilómetros cuadrados, sin incluir la bahía del Tablazo. Con esta, que forma parte del Golfo, la superficie se eleva entonces a 18.500 kilómetros cuadrados. Es la bahía más grande del país. El ancho de su boca entre Punta Macoya, en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, y Punta Espada, al noreste de La Guajira, es de 111.12 kilómetros. Al trazar una línea imaginaria entre ambos extremos hacia abajo al sur, todas las aguas son de Venezuela. La profundidad de las aguas varía entre 15 y 60 metros y la mayor porción de la columna de agua, unas 3/4 partes, alcanza profundidades entre 20 y 40 metros. La ribera occidental del Golfo está bordeada por costas cuya mayor longitud pertenece a Venezuela, mientras que una pequeña franja litoral árida y despoblada que va desde Castillete a Punta Espada pertenece a la República de Colombia. En la parte oriental del Golfo, el tramo costanero que lo bordea, que empieza en Punta Macoya, es íntegramente venezolano. El perímetro litoral del Golfo tiene una extensión de 748 kilómetros. A Venezuela le corresponden 708.4 kilómetros de costas en el Golfo y a Colombia 39.6. Es decir, que posee Venezuela el 94.7% del perímetro y Colombia el 5.3%. Por lo tanto, casi todo el perímetro costero que bordea al Golfo pertenece a la nación venezolana. Más abajo de Castillete, en el sector venezolano, existe la llamada Laguna de Cocinetas, una albufera cuyo cuerpo de aguas pertenece a Venezuela en su totalidad. Por tanto, el sector de la orilla de esa albufera que pertenece a Colombia es una costa seca, es decir, una costa con orillas pero sin aguas. Así fue establecido por la Comisión Mixta Demarcadora Colombo-Venezolana en su acta número 3 de fecha 11 de abril de 1930, decisión que está confirmada por sendas notas diplomáticas del 22 y del 29 de julio de 1930. Además, la posesión territorial de Venezuela sobre el Golfo desde tiempos inmemoriales constituye títulos de propiedad según el principio jurídico utis possidetis juris.
Hasta aquí nuestro micro de esta semana, recordándoles que venezolaridad es responsabilidad con el gentilicio. Gracias por su gentil atención.